Entonces, damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Flores Villalobos y me permito cederle la palabra, no sin antes mencionar que cuenta con 50 minutos para el desarrollo de su ponencia y 10 minutos para preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Bienvenidos sean todos y esperemos que sea de su provecho. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir aquí compartirles la presentación. Bien, y primero que nada quiero agradecer la oportunidad que me brindan al poder estar aquí con ustedes compartiendo en este segundo Congreso Internacional de la Educación Agrícola. Agradezco mucho al doctor Damián Porras, director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por la invitación. Y quiero comenzar esta ponencia, esta charla, con este pensamiento de la subdirectora general de Educación de la UNESCO, cuyo documento de Educación para el Desarrollo Sostenible, la hoja de ruta que se realizó para ello, menciona que cada vez nos preguntamos si lo que la gente aprende es realmente relevante para sus vidas. Esto es bien importante porque uno de los principios del desarrollo sostenible es esto, que realmente lo que nosotros estemos aprendiendo vaya a servir para que podamos vivir de una mejor manera. Si esto que están aprendiendo entonces nuestros estudiantes va a asegurar la supervivencia de nuestro planeta, de la educación, del desarrollo sostenible, entonces podrá brindar estos conocimientos, la conciencia y las acciones, que esa parte es muy importante. De hecho, se maneja mucho el tomar acción ante este tipo de situaciones, porque en muchos foros y en muchas congresos o instituciones se debaten mucho sobre estos aspectos, pero de ello a realmente llevarlo a la acción, pues todavía hay un trecho bastante largo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que las personas se empoderen y puedan transformarse a sí mismas, pero también transformar sociedades. Entonces, este pensamiento viene mucho a este tipo de foros para ponernos a reflexionar si lo que estamos haciendo en las instituciones de educación superior es suficiente o tenemos que renovarnos. Es por eso que esta ponencia yo la he llamado la renovación de la educación superior para un mundo en constante cambio. Como ya lo mencionaron, quedó a sus órdenes. Yo soy Miguel Flores y actualmente estoy en la Universidad Autónoma de Chihuahua coordinando el modelo educativo WASH para el desarrollo sostenible. Bien, en ese sentido, entonces, tenemos que pensar que cada vez nuestro mundo es más complejo. Tenemos que enfrentarnos a un mundo complejo, el cual tendremos que, como instituciones de educación superior, poder salir avantes ante todos los retos que se nos estarán presentando desde de aquí pues al 2050, que es lo que está actualmente trabajando la UNESCO. Vivimos cada vez en una sociedad más compleja y esta sociedad más compleja es provocada por múltiples factores. Es decir, hoy en día sabemos que las situaciones son multifactoriales que nos permiten a nosotros darnos cuenta de cómo una situación en particular puede verse afectada por alguno de estos actores. De tal manera que nuestro mundo cada vez más está más globalizado y hemos tenido muchas ventajas de esta globalización. Sin embargo, también pues vamos a tener retos, ¿no? Se dice que ha disminuido la pobreza a nivel mundial a pequeña escala, pero lo ha hecho. Sin embargo, la desigualdad social aún sigue creciendo. La desigualdad social y económica que enfrentan nuestras sociedades, pues cada vez se ve con un mayor énfasis, ¿no? El acceso a las tecnologías es otro punto importante dentro de este proceso de complejidad. No solo es el acceso, sino también el que se pueda utilizar esas tecnologías, tanto para niños, jóvenes y para adultos. No estoy hablando de la sociedad en general. En las instituciones de educación superior, este es un gran reto y el uso de las tecnologías, y ahorita les voy a decir por qué, sobre todo en la parte de la educación agrícola. El acceso a la información, sabemos que cada día es más. Podemos tener acceso a más información y se sigue debatiendo y se sigue poniendo en los foros el acceso libre a toda la información que se genera, sobre todo a nivel científico, ¿no?
Esto ha provocado entonces una generación acelerada del conocimiento, en donde anteriormente nosotros podríamos decir hace 5 años, hace 10 años. Actualmente ya eso ha quedado un poco atrás, ¿no? Decimos el año pasado, incluso hace unos meses. Entonces las publicaciones recientes, el conocimiento acelerado, lo que provoca es entonces una reflexión de ver si en nuestras instituciones de educación superior tenemos que basarnos y enfocarnos en modelos acumulativos de conocimiento, que son los modelos tradicionales, en los cuales pues se hace mucho énfasis el que el estudiante de educación superior pues tenga que saberlo todo, ¿no? Esto genera entonces para nuestras instituciones pues desafíos para la formación que queremos que nuestros estudiantes o nuestros egresados o aquel futuro profesionista que egrese de nuestra institución de educación superior sea mejor, ¿no? Y sea capaz de transformar su entorno. Es por eso que esta frase que tengo aquí, donde las instituciones de educación superior requieren aplicar modelos educativos que sean dinámicos. Dinámicos se refiere a que puedan actualizarse de una manera más rápida. Normalmente los rediseños curriculares son procesos que tardan o que llevan mucho tiempo. De tal manera que para cuando se realizan estos procesos ya pasaron 6, 7, 8, 10 años, no sé cuántos, y esto hace entonces que para ese entonces pues probablemente ya no sea tan pertinente, ¿no? De tal manera que los modelos dinámicos, educativos tienen que diseñarse de tal manera que permitan, conforme va avanzando el tiempo, ser pertinentes a los tiempos que estamos viviendo. Les comparto aquí un informe que acaba de salir, de hecho salió ahora en marzo del 2021 del Foro Mundial Económico, donde hacen el reporte el reporte global de los riesgos a los que se enfrentan pues, los países, ¿no? A los que se enfrentan el mundo. Aquí es bien importante destacar, y por eso se los comparto, ellos categorizan, ¿vale? En estas 5 categorías o contextos, y es de llamar la atención como los que están señalados aquí en verde, aunque en la gráfica no se ve bien, se los quise poner para que podamos ver cómo predomina aquí el verde, que es en la parte medioambiental. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, hacia la eje de las X tenemos la probabilidad de que estos eventos o estos riesgos ocurran, por lo tanto, hacia la derecha, pues es más probable que suceda. Y hacia el eje de las Y tenemos el impacto. ¿Esto qué significa? Pues a mayor altura en el eje de la Y, entonces generará un mayor impacto en nuestras sociedades. De tal manera que este cuadrante que nosotros tenemos aquí será el que mayor probabilidad tenga de suceder y el que más va a impactar en nuestras sociedades. Y no es nada extraño pues ver que aquí están todos los referentes al medio ambiente. Aquí se los puse en la lista porque aquí la letra se ve bastante pequeña, no se alcanza a distinguir. Pero aquí los tenemos, ¿no? El crimen extremo, la acción fallida de lo que es las acciones climáticas, el daño al medio ambiente provocado por el humano, la pérdida de la biodiversidad, la crisis de los recursos naturales, son todos estos cuadritos que tenemos, estos rombos, perdón, que tenemos nosotros aquí. Entonces esto es muy interesante, es un estudio que es el reporte que acaba de salir, les comento, en marzo, está muy interesante por si lo quieren consultar posteriormente. Y aquí lo interesante es que entonces estos eventos y ustedes que se dedican a las instituciones que ofrecemos programas educativos a lo que es una formación superior agrícola, pues entonces tenemos grandes retos a los cuales nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, pues bueno, sabemos también que esto no se puede ver por separado. No podemos ver solo el medio ambiente sin ver el desarrollo socioeconómico, la aplicación tecnológica y las políticas que se generan en los gobiernos. De tal manera que esto interactúa entre sí, que en estos principales riesgos que les acabo yo de mencionar, podemos nosotros tener diversos factores con los cuales interactúan en las diferentes categorías como económica, política, tecnológica, social, y cómo pues se enlazan o se entretejen a través de esta malla o a través de esta red de interacciones que se deben de tomar en cuenta. Es decir, no podemos ahora mismo tomarlo por separado, ¿no? Tenemos que realmente poder trabajar con programas o con estructuras formativas que permitan esta interacción
entre los diferentes aspectos. Basados en eso, entonces, nosotros consideramos que los problemas actuales se deben de resolver mejor desde la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, y en sus casos, pues transdisciplinaridad, ¿no? Esto es bien importante dentro de los procesos formativos actuales a nivel superior. Mientras que un esquema tradicional son más lineales y basados en procesos en los que el estudiante se enfrenta a solo situaciones de su campo profesional, este tipo de trabajos o de formatos en los que se interactúa o se fomenta el trabajo multidisciplinar ayuda a que esta red que les acababa de mencionar pues pueda verse desde todas sus aristas. Por otra parte, como ustedes saben, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas definió los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y básicamente tienen como propósito general que se ponga fin a la pobreza, que se luche contra la desigualdad y la injusticia y que se haga frente a este cambio climático y que nadie se quede rezagado para el 2030. Nosotros como institución de educación superior o como instituciones de educación superior tenemos que trabajar mucho en la parte del objetivo número 4, que es la educación. De ahí se desprende la Agenda en Educación 2030, la cual tiene como objetivo garantizar una educación que sea inclusiva y equitativa, que sea de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Es decir, una formación para la vida, para que el estudiante, pues conforme vaya avanzando en su quehacer profesional y en su vida como un individuo que se involucra en su entorno y que puede ser capaz de inferir en él y transformarlo, pues entonces tenemos que nosotros dar herramientas necesarias para que esto pueda ocurrir. Como ustedes saben, dentro de cada uno de estos objetivos hay varias metas. Aquí puse solo una, que es una meta muy compleja y muy interesante dentro de este proceso. Y esta meta, básicamente lo que menciona es que se deben adquirir esos conocimientos teóricos y prácticos para promover ese desarrollo sostenible, ¿vale? Y que ese desarrollo sostenible siempre está basado en los derechos humanos, en la igualdad de género, en promover la cultura de la paz, la no violencia, la ciudadanía mundial o la ciudadanía planetaria y la valoración de la diversidad cultural. Y que todo ello contribuya al desarrollo sostenible. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo las instituciones de educación superior podemos cumplir con estas metas, cumplir con estos procesos? Pues bueno, en el documento que sacó la UNESCO en el 2020 de la educación para el desarrollo sostenible, en su hoja de ruta, pues aquí viene cómo esta educación puede, a través de su interacción con los 17 objetivos, pues tener un impacto o un énfasis en cada uno de ellos. Aquí les puse específicamente, insisto, el 4, que es el de educación. Sin embargo, las instituciones de educación superior sabemos que en estos 5 contextos de los que hablábamos, social, político, tecnológico, etcétera, pues impactamos en este desarrollo. Este objetivo básicamente nos menciona que tenemos que enfatizar contenidos de aprendizaje de calidad. Esto es bien importante, porque a diferencia de los programas educativos o de los modelos educativos que son acumulativos y se basan en esta acumulación del conocimiento en el que el estudiante tiene que saber y aprender todo, pues aquí lo que nos dice es que lo que vaya a aprender de esos conocimientos o de esos contenidos, que sean los necesarios de calidad para su entorno profesional, pero que lo habilite para seguir aprendiendo conforme vaya avanzando en ese quehacer profesional. Por tanto, entonces tenemos nosotros que desarrollar esas habilidades para que nuestro futuro profesionista, nuestro estudiante, pues sea capaz de integrarse a todos estos aspectos complejos que hemos estado mencionando. El Banco Interamericano de Desarrollo definió las habilidades del siglo XXI. Y estas habilidades del siglo XXI, pues hacen mucho énfasis en el aprender a aprender. Que esta educación para la vida sea capaz de que el estudiante se pueda adaptar a los tiempos que vaya viviendo. La ciudadanía global, que ya lo veíamos reflejado anteriormente en los ODS, el trabajo colaborativo, y nosotros le damos este enfoque multidisciplinar, la creatividad, el emprendimiento y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, todas estas competencias serán las que requieran nuestros estudiantes para poder enfrentar
este mundo complejo del que hablamos. En la Universidad Autónoma de Chihuahua, nosotros creemos que esta formación superior debe ir más allá de los ODS, más allá de los objetivos del desarrollo sostenible, que sí tenemos que afrontar esos retos, que sí tenemos que preparar a nuestros profesionistas para que sean capaces de ofertar soluciones a estos procesos o a esta dinámica social. Sin embargo, creemos que además de afrontar eso, también tenemos que trabajar para evitar que esto suceda. Por eso consideramos que un modelo educativo sí se debe basar en este desarrollo sostenible, pero que también debemos de ir más allá para evitar que este tipo de problemas se nos presenten en un futuro. Todo este panorama que yo les acabo de presentar anteriormente, se los pongo como contexto y ahora me gustaría platicarles un poquito qué es lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Chihuahua para afrontar estos retos que se nos están presentando de manera global o de manera mundial. En nuestra institución se ha diseñado un modelo educativo dinámico, cambiante y muy pertinente, al cual se denomina modelo educativo WASH para el desarrollo sostenible. Nosotros creemos que con este tipo de modelos podemos generar ideas transformadoras, que nuestros estudiantes realmente puedan innovar, diseñar y emprender y que actúen para esa sostenibilidad. Les cuento un poquito cómo desde la universidad podemos hacer para que nuestros estudiantes se puedan formar en esos aspectos. La propuesta de la Universidad Autónoma de Chihuahua se basa en estos 8 principios. 8 principios importantes que son los que dan todo el fundamento a la formación de todo alumno que ingresa a nuestra institución. Es decir, independientemente del programa educativo el cual ellos vayan a elegir dentro de su formación académica, este tipo de formación o estos principios lo que hacen es poder habilitar a nuestro estudiante para que pueda pensar en los demás a través del humanismo, del bien común, poner al ser humano en el centro del todo, que afronte esa realidad a través del pensamiento complejo, que sea capaz de sentirse pleno y autorrealizado de manera individual en lo personal, pero también en lo profesional, que sea una formación para la vida, para que realmente él pueda irse adaptando. Los procesos de inclusión y de equidad son muy importantes dentro de estos procesos formativos, para que él pueda, a través de la innovación y el emprendimiento, poder afrontar este compromiso social del cual tenemos. Una disculpa, parece que mi PowerPoint se quedó aquí trabado, les pido una disculpa. Voy a ver. Uh-huh. Doctor, si gusta dejar de compartir y posteriormente volver a solicitar compartir pantalla. Sí, sí, perdón, es lo que estoy tratando de... En un segundito. Perdón por esta cuestión técnica. Si me dan 5 minutitos, ¿vale? Irena, voy a salirme y volver a ingresar rápidamente, ¿vale? Para que pueda compartirles de nuevo porque no me responde. ¿Ok? ¿Me dan 5 minutos? Claro, doctor, adelante.
Listo, parece que lo he solucionado. Una disculpa a todos. Aquí va de nuevo. Espero que ya podamos Adelante, doctor. continuar. Gracias. Entonces les comentaba que con estos principios, pues es lo que da todo el fundamento a nuestra formación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues esto logramos a través de las diferentes dimensiones formativas. Y estas dimensiones formativas tienen que impactar desde nuestro quehacer, tanto docente como de investigador, al servicio de la sociedad, a través de la vinculación. Todo lo que se haga en docencia y en investigación tiene que impactar a este bien común o a este bien social. De tal manera que nuestros estudiantes tendrán que enfrentarse a una formación, independientemente, les comentaba, de los programas educativos que ellos desean continuar, que sus procesos de formación tienen que estar basados en la ciencia y en la tecnología, que se les habilite para el emprendimiento, la innovación, la estética y sensibilidad estética para la apreciación de la cultura y las expresiones artísticas, así como la salud y estilos de vida saludable, además de la ética y autorrealización. Les comentaba también que la ciudadanía planetaria es muy importante dentro de estos procesos para que nuestro estudiante se sienta inmerso en un mundo. Les comento así como anécdota que en una ocasión, platicando de hecho con unos estudiantes y docentes, a muchos de ellos les costaba el sentirse parte del mundo, ¿no? Decían, no, eso sucede allá, eso lo hacen allá. Entonces pareciera que como que no se veían inmersos en esta dinámica social, ¿no? Ahora el COVID-19 definitivamente nos ha enfrentado pues a esta ciudadanía planetaria. Entonces, otro proceso importante es la metacognición, para que nuestro estudiante sea capaz entonces de poder ver cuál es la mejor manera de aprender, que haga un autoanálisis de cómo va su proceso cognitivo para ir mejorando esta autonomía que requerimos en todos nuestros profesionistas. Estas dimensiones, ¿cómo lo hacemos en el aula? ¿Cómo vamos entonces a nosotros a formar a nuestros estudiantes de esa manera, ya quienes estamos enfrentados directamente en las aulas? Pues esto se logra a través de competencias. Las competencias que nosotros hemos definido son competencias que habilitarán a todos los estudiantes para que sean capaces de poder investigar tanto en los aspectos científicos y naturales como también en los sociales, que usen esos datos, ese razonamiento formal y cuantitativo a través del análisis matemático que permita, a través de la creatividad y la innovación, emprender para que nuestra sociedad se vea beneficiada. De manera transversal, estas competencias son muy importantes y ya lo mencionábamos ahorita con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nosotros podemos ver que la comunicación es muy importante. Nosotros apostamos no solo por la comunicación oral y escrita en español, sino también en inglés. Definitivamente las habilidades digitales y el manejo de datos, así como el manejo de información, es una parte trascendental en el siglo XXI. Los procesos de sostenibilidad son básicos para todos nuestros estudiantes. Yo lo habíamos visto ahorita que en estos 5 contextos o en estas 5 categorías pueden impactar. Entonces, nosotros con esto, con este tipo de formación, creemos que podemos cumplir o podemos nosotros formar a este futuro profesionista comprometido con su entorno. Estos nuevos esquemas de formación básicamente tienen 4 dimensiones. Una dimensión, la cual es una formación que debe de ser flexible, que permita al estudiante poder elegir cuáles son los cursos que desea, poder elegir si lo quiere presencial, si lo quiere virtual, si lo quiere incluso mixto. El crear comunidad a través de los trabajos colaborativos multi-interdisciplinarios. El que se generen en nuestros cursos, en nuestras materias o unidades de aprendizaje, como le llamamos nosotros, aprendizajes auténticos, es decir, muy apegados a la realidad. Y que lo que se desarrolle sean competencias complejas, una complejidad que permite entonces interactuar desde los diferentes enfoques de las situaciones para poder habilitarlos. Les cuento así de estos cuatro diagramas, qué es lo que estamos haciendo en estas dimensiones en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Una formación flexible requiere de atender muchos retos, ¿no? Para empezar, nuestros programas educativos o nuestros planes de estudio de los diferentes programas tienen que permitir una flexibilidad.
Y aunque ahora en los modelos tradicionales tenemos las materias optativas, que de hecho era uno de los temas, ¿verdad?, que abordaban en este congreso, estas materias optativas entonces son suficientes o se tendrán que renovar o se tendrán que mejorar. Las rutas personalizadas de formación, el que el estudiante empiece a definir su vocación conforme vaya ingresando o en su transcurso universitario. Y la oferta multimodal, ¿no?, que de hecho en la conferencia inaugural pues nos hablaban mucho de este aspecto multimodal. Entonces, ya decía nuestro señor rector, el maestro en educación Luis Alberto Fierro Ramírez, que no se puede formar a los profesionistas del futuro con esquemas del pasado. Los esquemas del pasado tradicionales, acumulativos, con una sola ruta de formación, con pocas materias optativas, en un número muy reducido, con requerimientos de conocimientos que tengan que irse acumulando para poder aplicarlos después, pues en la Universidad Autónoma de Chihuahua ha quedado un poco atrás estos esquemas tradicionales. Ahora nuestra formación es por ciclos. Los ciclos formativos permiten generar salidas laterales para aquellos estudiantes que por alguna situación no puedan continuar con sus estudios. De tal manera que tenemos estudiantes que se quedan en segundo hasta tercer año y pues no tienen un reconocimiento universitario, ¿no? Podrán tener su CARD o su carta de calificaciones, sin embargo no se contaba con ello. Ya en México algunas instituciones de educación superior han estado reformando sus leyes orgánicas para poder otorgar estas salidas laterales para esos estudiantes que deciden por alguna razón de suspender en ese momento sus estudios universitarios. Esto de formación por ciclos permite que en los primeros años haya una mayor exploración hasta una mayor especialización. Los procesos de complejidad también van aumentando conforme se van avanzando en estos ciclos y se fomenta mucho la calidad educativa a través de evaluaciones que nos permitan a nosotros darnos cuenta que nuestro estudiante tiene las habilidades para llevar con éxito su ciclo posterior. Los 54 programas educativos de la Universidad Autónoma de Chihuahua ahora son programas que están basados en competencias. Y aunque sabemos que muchas instituciones trabajan en el desarrollo de competencias, sus mallas curriculares siguen apareciendo por materias y que esas materias desarrollan las competencias específicas. Ahora nosotros tenemos programas educativos, aquí les pongo el ejemplo de ingeniero horticultor, en el cual se definen las competencias y los números de créditos. Esto da una alta flexibilidad, de tal manera que de cada bloque de competencias, el estudiante podrá elegir una variedad de cursos, una variedad de materias que le permita completar los créditos y habilitarlo para ello. De cada competencia se cuentan con las cartas descriptivas donde se mencionan todos los marcos teóricos, metodológicos, axiológicos, procedimentales, instrumentales, el por qué y el para qué esa competencia. De tal manera que esto permite entonces ofrecer estas carreras o estos programas de una manera más flexible y poderlos actualizar de una manera más rápida. De tal manera que conforme vaya surgiendo este conocimiento, yo pueda ir diseñando nuevas materias más pertinentes y más actuales a los tiempos en los que vivimos. Además, al explorar las diferentes divisiones de estudio, permite que el estudiante pueda irse dando cuenta de que si definitivamente eso es lo que quiere estudiar, que si en eso se quiere formar, de tal manera que le permite definir o afianzar más una vocación o también le permite cambiar de rutas. Nuestros estudiantes, después de pasar el ciclo 1 de formación universitaria, donde interactúan en trabajos multidisciplinarios, eligen una división de estudios para en el ciclo 3 centrarse o concentrarse en un programa específico dentro de ese campo del conocimiento. Continúa con su proceso hasta motivarlo al cuarto B para que puedan ofertar o salir con una especialidad. En los casos que aplique, porque en el área de salud sabemos que en algunos esto no aplica por lineamientos nacionales. Por tal manera que al definir su vocación el estudiante puede ir cambiando de rutas. De ahí el proceso de evaluación en cada ciclo para que pueda continuar y cambiar y redireccionar sin necesidad de volver a ingresar, sin la necesidad
de volver a sacar ficha, de volver a presentar un examen de selección inicial y luego ver que se les homologa, ¿no? Equivalida. De tal manera que también estos modelos sistémicos permiten que el alumno vaya eligiendo rutas personalizadas de formación. Aquí les comparto algunas unidades de aprendizaje de ciclo 1 diseñados por la División de Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria, en la cual ustedes pueden ver que los estudiantes pueden elegir unidades de aprendizaje más apegadas a la realidad. Hemos dejado atrás los nombres más sencillos o más simples, no como biología 1, biología 2, matemáticas 1, matemáticas 2, física 1, física 2. ¿Por qué? Porque creemos que entonces las unidades de aprendizaje, si realmente las queremos contextualizadas y enfocadas a una situación o problema en específico, pues tenemos que generar este tipo de diseños, de tal manera que el estudiante podrá seleccionarlas. Aquí con esto yo los quiero dejar en una reflexión si la modalidad presencial para estos tiempos aún es pertinente. En el modelo educativo WashDS, nosotros ofertamos los programas educativos y las unidades de aprendizaje de manera multimodal. Es importante que todo el equipo de trabajo y de docentes que estuvo diseñando este modelo desde inicios del 2017 ya pensaba en que la mayoría de los programas se tienen que ofertar de manera mixta o híbrida, ¿no? Como se le conoce también. Es interesante ver, evidentemente, que nosotros cuando se trabajó desde el 2017 en este modelo, no pensábamos en una pandemia, pero sí pensábamos en que los estudiantes actuales cada vez van a estar insertados de manera más temprana al campo laboral, de tal manera que tendrán que tener más flexibilidad, que esto permita que los estudiantes de otras ciudades a donde la universidad puede llegar de manera virtual, pues se puedan integrar y se puedan inscribir. Con esto también se potencia más la internacionalización de la institución. De tal manera que ahora todos nuestros programas educativos están registrados como modalidad mixta o virtual. Esto es porque toda la parte presencial puede requerir entonces el uso de la virtualidad y el uso de las plataformas. Y es por ello que lo que nosotros apostamos en la universidad. Ahora en febrero de 2021, la Asociación de Universidades Europeas definen mucho esta parte de ir hacia lo híbrido. Y la parte presencial es muy probablemente que para estos tiempos pues ya vaya a quedar atrás. Presencial me refiero a todo el programa o a todo un curso. La parte presencial y sobre todo para la parte de los programas educativos que tienen que ver con la educación agrícola, pues es muy importante. No la vamos a dejar de lado. Pero lo que sí vamos a hacer es que en estos cursos presenciales o en estos programas presenciales, hacer mucho uso de las tecnologías y el uso de las plataformas para que podamos entonces poder tener este acceso a las tecnologías y aplicarlas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestra segunda dimensión, que es el crear comunidad, viene mucho con los trabajos multi-interdisciplinarios, el crear comunidades de aprendizaje y que esta formación sea para la vida. Por lo tanto, nosotros reconocemos lo diferente como una oportunidad de crecimiento tanto personal como comunitario. En la Universidad Autónoma de Chihuahua se definieron 6 divisiones de estudio. Y esto es muy interesante porque las divisiones de estudio permiten abordar aquellos aspectos generales que tienen en común los diferentes programas educativos y poder generar estos trabajos multidisciplinarios o interdisciplinarios que son los que queremos que se realicen dentro de las instituciones de educación superior. Aunque sabemos que muchas instituciones de educación superior tienen sus institutos y funcionan a través de estas instituciones de educación superior agrupadas, las diferentes carreras o programas, las divisiones de estudio van un poco más allá. Realmente se fomentan este tipo de trabajos. Y aquí quiero hacer énfasis, ustedes pueden ver aquí pues los diferentes contextos de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Esos contextos sociales, políticos, culturales, tecnológicos, que va a hacer que el estudiante pueda tener esta visión más amplia. Aquí les comparto un extracto
del marco de referencia de la División de Estudios sobre Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria. Y esta división de estudios, pues es por demás decirlo, ¿verdad? Lo importante que es para los países y para el mundo, para la producción de estos alimentos, pero que se haga a través de un desarrollo sostenible, cuidando este medio ambiente, cuidando la degradación y la contaminación de la tierra, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes que se enfrenten a estas divisiones deberán resolver problemas en estos sistemas productivos, pero desde una manera integral, viendo todo este aspecto de la división, pero también el aspecto económico, el aspecto social y político, así como el medioambiental, para que puedan impactar en el mundo. Una vez que los estudiantes ingresan a estos ciclos de formación, ellos podrán elegir uno de los programas educativos o concentrarse específicamente en uno de ellos para luego salir como un futuro profesionista en un área más específica o más especializada. Las comunidades de aprendizaje toman un papel muy relevante también en estos tipos de procesos formativos actuales, en los cuales ya no solo estudiante y docente van a interactuar. Hay mucho énfasis en los actores sociales, entiéndase empresas, instituciones públicas o privadas, instituciones de gobierno, pero realmente que este profesionista que está trabajando con metodologías actuales, con situaciones o problemas emergentes de su campo profesional, pues pueda realmente venir a aportar a esta formación del estudiante. Y aunque sabemos que muchos programas ya lo hacían así, en este tipo de modelos lo que hacemos es enfatizar mucho ese tipo de trabajo, de tal manera que los cursos o las unidades de aprendizaje se diseñen de esta manera. Con esto podemos nosotros entonces hacer este trabajo que estamos buscando, multi y transdisciplinario, y que puedan resolverse problemas y retos específicos de un área del conocimiento. La formación para la vida siempre se hace mucho énfasis, no solo en esta parte de las competencias habilitantes para él como individuo y como profesionista, sino también en que podamos tener esta formación integral humanista a través de procesos inclusivos, equitativos, de igualdad de género y del valor que se le debe dar a la vida y a la naturaleza. En nuestra tercera dimensión, que son los aprendizajes auténticos, se debe de hacer mucho énfasis en que estos aprendizajes deben realizarse en situaciones reales, en situaciones o problemas a los cuales el estudiante se va a enfrentar, de tal manera que esta formación se tiene que contextualizar. Esto permite entonces acercar a nuestro estudiante a lo que está sucediendo en la vida cotidiana, pero también en la empresa o en el mundo profesional. Este tipo de aprendizajes auténticos también fomenta mucho una inserción temprana al campo laboral. De tal manera entonces que para desarrollar un pensamiento global y para integrar visiones amplias del mundo y sus posibilidades de mejora, tenemos que trabajar entonces apegados a esta realidad. En este sentido, los aprendizajes ahora que se realizan a través de los diferentes cursos son aprendizajes en situaciones reales. Es bien importante este diseño de cursos que se haga con un conocimiento crítico de lo que vamos a necesitar para afrontar la determinada situación que abordará nuestro curso o nuestra materia. La contextualización a través del uso de tecnologías o un contexto a través de los impactos ambientales, económicos, políticos o sociales toman un papel muy relevante para poder tener nosotros este aprendizaje auténtico. La formación vinculada a la empresa o la formación dual o la formación en el lugar de trabajo, que también se le conoce, ya desde hace algunos años ha tomado mucha relevancia. Sin embargo, pues ahora se hace más énfasis en esto y nos enfrentamos a retos importantes porque con las situaciones de pandemia, ¿cómo podemos las instituciones de educación superior seguir vinculando a nuestros estudiantes en la empresa? Nosotros creemos que la vinculación a la empresa no solo es ir a la empresa tiene que venir también a la universidad. La empresa y los problemas que se tengan ahí tienen que venir a estudiarse y a proponer un acercamiento alternativa de solución a través de nuestros cursos que nuestros estudiantes están tomando. La inserción temprana al campo laboral es muy importante. Normalmente las prácticas profesionales se hacían hasta los últimos semestres o hasta el final de los programas educativos. Nosotros creemos que si nosotros empezamos desde el segundo año o incluso desde el primero a menor escala, poder empezar a insertar a nuestro estudiante a ese campo profesional
lo va a enriquecer más a que solo vaya un solo semestre. Nosotros ofertamos unidades de aprendizaje que están vinculadas a esta empresa y los estudiantes podrán elegirlas y podrán desde etapas muy tempranas, les digo, puede ser desde su primer año, desde su segundo año, y cuidando sobre todo la parte de que ellos van a ir y hacer cosas de su campo, de su área profesional que quieren de ser. Eso está trabajando ahorita mucho con diferentes instituciones para poder afrontar esa parte. Finalmente termino con el desarrollo de competencias complejas. Nosotros cuando trabajamos con modelos educativos basados en competencias y se tienen definidas esas competencias, pues entonces permiten la habilitación de los estudiantes. La mayoría de los modelos educativos están basados en ellos. Sin embargo, nosotros en este tipo de formación abordamos mucho la complejidad. Y les comentaba ahorita esta red o esta malla que nos ponen ahí los diferentes riesgos del Foro Mundial, del Foro Económico Mundial, a los cuales nos enfrentaremos. Y que las interacciones que se deben de dar entre ellos o esta red o esta malla es importante. Y esa complejidad que se generará de ahí se debe de trabajar desde la formación, porque el estudiante cuando egresa se va a enfrentar a este mundo y él tiene que aprender a trabajar con todos estos grupos multidisciplinarios y ver una situación, un problema desde los diferentes enfoques. De tal manera que para potenciar la acción de nuestros estudiantes como un profesionista y ciudadano del mundo, diseñamos competencias complejas, las cuales deben de problematizar la realidad y siempre basadas en un contexto. Debe haber una selección y uso crítico del conocimiento. Esta parte es bien importante que les decía porque con esto se deja atrás esta acumulación del conocimiento. Tenemos que habilitar al estudiante para que él pueda, conforme va avanzando en su quehacer profesional, ir actualizándose, de tal manera que esa información, ese acceso al que él va a tener a través de esta metacognición o este proceso de metacognición desarrollado, pueda ir enfrentando el reto. Se debe de seleccionar las herramientas y los procedimientos que requieran aplicar esos conocimientos para solucionar ese problema. Además, debe ser capaz de generar o valorar soluciones o alternativas de solución que estén implicadas en el propio proceso. Debe también aplicar criterios de calidad y de sustentabilidad y finalmente los criterios éticos y normativos. Entonces, todo esto es lo que hace que un curso sea complejo. Entonces, yo debo definir una competencia específica a través de todos estos 6 componentes para poder desarrollarla dentro de mi curso. De tal manera que mi estudiante me pueda evidenciar que es capaz y que está habilitado y desarrolló esa competencia compleja. De tal manera que los modelos educativos actuales tienen que estar basados en evidencias, en observar y en demostrar que desarrollaron esa competencia. Por tanto, la evaluación toma un papel muy relevante en este sentido. Y esa formación, aunque tenemos la formación diagnóstica, la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la evaluación sumativa, hacemos mucho énfasis en esta evaluación formativa, que los procesos realmente le permitan al estudiante retroalimentarse, el repetir las diferentes situaciones y una vez retroalimentadas, le permitirá entonces tener un mayor avance. Desafortunadamente, al tener modelos educativos acumulativos, nos basamos mucho en el que sabe o no sabe. Pero eso que sabe tiene que demostrar para qué lo va a usar y para qué lo va a aplicar. Y ahí la importancia de ese tipo de evaluación. Entonces, con nosotros creemos que con este tipo de esquemas o de abordajes podemos ofrecer una educación para la vida, para que puedan enfrentar nuestros estudiantes y nuestro profesionista un mundo de la mejor manera, que sea capaz de habilitarse para que esta transformación social la lleve a cabo. Este modelo educativo es un modelo educativo dinámico y se está actualizando constantemente. Es por eso que está diseñado de esa manera. Está en constante construcción, es una obra inacabada. Creemos que con este tipo de modelos, nosotros en la Universidad Autónoma de Chihuahua podemos hacer más énfasis en el esquema de luchar para lograr y que ese logro realmente sea para dar.
Finalmente, les comparto estos documentos que son muy interesantes de qué está pasando en el mundo respecto a esta educación superior, ¿no? Hay mucha información al respecto. La UNESCO, a través del Instituto Internacional para Educación Superior en América Latina y el Caribe, en colaboración con ellos, están trabajando en los futuros de la educación superior para el 2050. Y esto es bien interesante y sería muy importante el que puedan participar. Hay un apartado donde ustedes pueden participar de diferentes maneras, ya sea contestando un cuestionario o mandando propuestas. Y también el documento que acaba de sacar la Unión Europea de una universidad sin muros. Con esto, yo termino mi charla dándoles espero haber dado este panorama amplio y poder causar en ustedes una inquietud, ¿no? de ver si estos procesos formativos que estamos ahora nosotros trabajando, muchas instituciones de educación superior ya lo están haciendo, son capaces de afrontar o de resolver estos retos que mencionábamos, ¿no? Estos retos que se enfrentarán. Yo les dejo aquí mi correo electrónico, quedo a sus órdenes para cualquier duda o cualquier comentario. Y los invito también a consultar nuestra página renovación.wash.mx, donde está especificado, pues, bueno, todo este proceso de renovación que está liderando nuestro señor rector, maestro de educación Luis Alberto Fierro, y que esta renovación pues implica también no solo estos procesos académicos, porque estos procesos académicos son la base, pero viene un cambio administrativo importante que permita que este tipo de modelos se lleven a cabo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Flores Villalobos. Le agradecemos su participación y pues creo que ha sido una valiosa presentación la que hemos tenido, ya que ya tenemos una pregunta en el chat de la conferencia magistral. Les pediría de favor que pudieran ustedes hacer a las preguntas por medio de chat o ya sea por medio de que ustedes puedan habilitar su micrófono. Comenzaré con la primera pregunta de esta sesión y es la siguiente. La pregunta es, ¿este modelo asegura que en la evaluación de los aprendizajes se mejora? Ok. ¿Cómo asegurar? Los modelos educativos deben de estar basados para trabajar en ese aseguramiento de la calidad educativa. Así de manera sencilla no podemos decir que lo asegura, pero sí podemos decir que se está trabajando para asegurar esa calidad educativa. Hay varios procesos y les comentaba que tanto el proceso de la impartición de las unidades de aprendizaje como los procesos evaluativos, no solo dentro de los cursos, sino del paso de un ciclo a otro, pues entonces nos permitirá ir monitoreando cómo está llevándose a cabo este proceso e ir realizando las mejoras necesarias que seguramente tendrán que suceder, tendrán que surgir para irlo actualizando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Adelante, doctor Alejandro. Sí, muchas felicidades, doctor Miguel Flores, muy bien presentado. Lo que yo me preguntaba es, ¿desde cuándo están implementando este modelo educativo? Y si ya tienen algunas generaciones graduadas y si se les han medido alguna competencia ya en el trabajo. Ok, sí, gracias, doctor. Este modelo educativo empezó todo el trabajo del diseño desde principios del 2017, a través de todo un proceso ahí metodológico para definir el rumbo de la universidad y ya funcionando directamente con nuestras generaciones o nuestros estudiantes. Apenas tenemos un año, inició en agosto del 2020, doctor. Iniciamos en agosto del 2020, ahorita tenemos el primer ciclo de formación, que es el ciclo de formación universitaria, y bueno, pues todavía no tenemos este monitoreo. Ahora ya pronto, a finales de mayo, aplicaremos 2 evaluaciones. Una evaluación de formación del ciclo 1 para ver si estas competencias universitarias, las 6 universitarias y las 6 transversales, están habilitando a nuestros estudiantes en la formación que queremos en el primer ciclo. Y por otro lado, una segunda evaluación. Bueno, esta primera evaluación es muestral, ¿vale? En los diferentes programas educativos o unidades académicas. Y posteriormente vamos a hacer la evaluación de ingreso al ciclo divisional. Estas 6 divisiones de estudios que les presenté ahorita,
los estudiantes van a hacer un examen de ingreso. Entonces, en ese examen de ingreso se habilita o se debe de empatar esta formación del ciclo 1 con lo necesario para poder llevar a cabo de manera adecuada esa formación. Entonces, para agosto nosotros creemos o pretendemos tener una primera evaluación parcial de este primer ciclo todavía. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Paso a la siguiente pregunta que tenemos dentro del chat y es, ¿dónde se inserta la investigación básica de frontera dentro del modelo? Ok, la investigación tomó un papel muy relevante en estos procesos. De hecho, todos los procesos educativos o formativos en cada una de las unidades de aprendizaje se enfatiza mucho a través de dos competencias desde el primer año. La competencia de investigación y análisis científico y la investigación social e histórico. Estos trabajos que se realizan ahí se pretende que se hagan desde un enfoque muy multidisciplinar, de tal manera que esto permita que los estudiantes desde el primer ciclo empiecen con estos procesos investigativos. Esto va aumentando en complejidad conforme ellos vayan avanzando. Estos trabajos transdisciplinares que nosotros queremos lograr o que atraviesen estas fronteras del conocimiento van a ser con un mayor énfasis en los ciclos 3 y 4. Sin embargo, lo que es muy interesante en este proceso es que este fomento a la investigación se da desde el semestre 1 hasta el semestre 8 o 10, dependiendo del programa educativo. De tal manera que es un aspecto muy, muy trascendental. Esperemos que con esto nosotros podamos lograr ese tipo de desarrollo o de habilidad en el estudiante. Los procesos de investigación a nivel de posgrado, por ejemplo, que es un aspecto que pronto ya estaremos nosotros definiendo, porque también los posgrados forman parte importante de esta transformación, se realizarán a través de estos trabajos para que la investigación realmente pueda atravesar estas fronteras del conocimiento y se definirán entonces los perfiles de estas divisiones de estudio y cómo se podrán generar, incluso los cuerpos académicos tendrán impacto también en una reestructuración de ello. Muchas gracias, doctor. Procedo con la siguiente pregunta y es, ¿cómo enfrentarán las acreditaciones nacionales e internacionales con este modelo? Ok, qué buena pregunta. Fíjate que ya hemos iniciado procesos de acreditación en este proceso de transición, ¿no? Y a las acreditadoras se les ha presentado, ¿no? Nos tocó en una ocasión estar ahí en la Facultad de Zootecnia y Ecología, en la Facultad de Químicas también, con los organismos acreditadores. Y con respecto a la acreditación, no hay ningún problema, al contrario. Las instituciones acreditadoras manejan estas dimensiones, ¿no? de evaluación, y este modelo educativo enfatiza todavía más este tipo ¿cómo se dice?, de dimensiones en las cuales se debe de formar al estudiante, porque al final de cuentas es en ello en los que se evalúan estas acreditaciones. Respecto a las partes importantes, digamos que se refiere cada uno de los programas educativos, más bien a lo que se refiere cada programa educativo, los diseños de estas unidades de aprendizaje permiten que nuestros estudiantes que nuestros programas puedan tener este tipo de acreditaciones. No está nada desvinculado, porque cuando se diseñaron estos programas, los comités curriculares, los 54 programas, se les pidió que tomaran en cuenta qué les piden sus organismos acreditadores, pero también se hizo mucho énfasis que no solo sean organismos acreditadores nacionales, sino también organismos internacionales, porque uno de los objetivos de la Universidad Autónoma de Chihuahua es fomentar más la internacionalización de nuestros programas. Entonces, es muy importante también, eso se diseñó y se tomó en cuenta, así como la industria 4.0 y la sociedad 5.0. Entonces, sí está contemplado en los procesos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Nos restan todavía unos minutos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Maestro Espinosa, adelante. Sí, muy buenas tardes, doctor Flores Villalobos. Yo te quería hacer una pregunta que ya es que ahora en el mes de marzo recientemente
el Decreto General de Educación de México sobre la gratuidad de la universidad fue aprobada, ¿no? Pero no se ha publicado todavía en el diario oficial de la Federación. La verdad es que no sabemos todavía de qué manera nos va a impactar en el contexto a las universidades. Yo te pregunto, ¿qué es lo que ustedes han visualizado ahorita como autoridades de la universidad en cuanto a este contexto que se nos acerca a todas las universidades en el país? Hola, ¿qué tal, doctor? Gracias. Bueno, en ese sentido, como lo mencionaba, ¿no? Las ANUIS, por ejemplo, ya están trabajando mucho con eso. El señor rector en alguna ocasión nos lo comentaba en una reunión de todos estos retos que vienen no solo por la gratuidad de la universidad, sino también del acceso, el acceso a la universidad o la cobertura que tendrá que ser universal. Con respecto a la cobertura económica, aún se está trabajando en ello. Yo realmente, actualmente ahorita no tengo yo mucha información al respecto, pero sin embargo sé que el señor rector sí está en constantes reuniones para poder ver cómo se va a enfrentar eso, ¿no? Porque definitivamente pues va a depender mucho de los recursos que se distribuyan a las instituciones de educación superior. Cuando vemos también que estos recursos a veces en el presupuesto, en lugar de ir aumentando, parece que van bajando. Entonces sí es un aspecto importante. Me gustaría también mencionar, aprovechando esta universalidad, que se está trabajando mucho en la UASH para que el acceso para la próxima generación pues pueda ser de manera universal, que todos nuestros estudiantes puedan ingresar a la universidad, y de hecho la formación por ciclos permite que esto suceda y se está trabajando en ello. Pero sí, definitivamente respecto al económico, aún hay muchas incógnitas para saber cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y ahí nada más está ampliando un poquito la pregunta, aprovechando el contexto, doctor. Creo que también esta nueva ley también habla algo de que quieren crear un solo organismo a nivel nacional que certifique o evalúe a las universidades, ¿no? Entonces, pues, se nos vienen retos interesantes. Sí, sí, así es. Y sobre todo bueno, como les comentaba ahorita, ¿no? Que son muy importantes las acreditaciones nacionales, definitivamente, pero sí se debe también hacer mucho énfasis en acreditaciones internacionales, porque una de las partes importantes de estos procesos de acreditación y de las visiones que se tienen no solo para el 2030, sino hasta el 2050, es esta internacionalización de las instituciones de educación superior, de tal manera que se genere una mayor colaboración y que nuestro estudiante pueda tener un acceso a cursos que se dan en otros países. Ahora con la pandemia vimos que la movilidad, ¿no? se cambió muchísimo, que ya no se requiere que el estudiante vaya. Ahora la movilidad no solo se puede hacer a una universidad, sino se puede hacer a varias universidades a la vez dentro de un semestre, y entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Entonces habría que ver estos lineamientos que se definan y definitivamente pues entrar al reto, ¿no? Y enfrentarlo, y en caso de que se requiera una adecuación de los modelos educativos, pues se tendrá que realizar. De ahí la importancia de que estos modelos sean dinámicos, ¿no? Que permitan una pronta actualización y que no duren 5 o 10 años para que puedan ejercerse esas actualizaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, creemos que todavía tenemos algunas preguntas pendientes, pero el tiempo nos apremia, por lo tanto las responderemos por vía electrónica. Me permito agradecerle al doctor Miguel Ángel Flores Villalobos su participación. La verdad es que ha sido una conferencia inigualable, y me permito dar también el reconocimiento. Lo compartiré en pantalla. Y dice así: la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, AMEAS, otorga la presente constancia al doctor Miguel Ángel Flores Villalobos por su conferencia magistral Renovación de la Educación Superior para un Mundo en Constante Cambio en el Segundo Congreso Internacional de Educación Agrícola Superior, celebrado del 7 al 9 de abril del 2021 en ambientes virtuales. Firman el doctor Alejandro Sergio del Bosque González, presidente de AMEAS, el doctor Damián Aarón Porras Flores, presidente del comité organizador, y el maestro Guillermo Basante Butrón, director general de AMEAS. Agradecemos mucho la participación y sobre todo a todos los asistentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias
Amea, gracias al doctor Del Bosque, al doctor Porras por la invitación y quedamos a la orden. Muchas Que gracias, tengan buena doctor. tarde. Muchísimas Hasta mañana. gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, y para concluir este día de jornadas, quisiera hacer extensivo el agradecimiento a nuestro conferencista magistral, el doctor Miguel Ángel Flores, y a nuestra compañera, la maestra Ireili Acheta, quienes tuvieron a bien presentarnos la última actividad de esta jornada. Y en este sentido, quisiéramos ya para concluirlo este día, compartir con ustedes un breve mensaje, ¿sí? Que se inicia con una frase del destacado pedagogo brasileño Paulo Freire, que dice lo siguiente: enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Hoy más que nunca, la educación agrícola superior requiere de un análisis actualizado del contexto en sus dimensiones integrales y en espacios holísticos que deben ir desde los locales, regionales, nacionales y globales, con el fin de garantizar la utilidad práctica de los aprendizajes en el proceso de desarrollo personal y profesional de todo estudiante. La manifiesta respuesta a la interpretación de las necesidades sociales actuales ha de darse a través de la promoción de carreras que satisfagan esas necesidades y solucionen los problemas comunitarios. Así pues, es necesario que la educación agrícola superior, mediante sus funciones de docencia e investigación, se desarrolle en un ambiente de autonomía institucional y libertad académica, buscando con ello incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico a través de una participación activa que contribuya al logro del desarrollo sustentable, el bienestar y los derechos humanos. La educación agrícola superior se encausa en su responsabilidad social por medio de una proyección de las competencias necesarias para el mundo presente y futuro. Finalmente, debe resaltarse el papel que las asociaciones educativas, como la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, cumplen en la difusión, promoción y fomento de la calidad educativa agrícola, no solo en las esferas locales, sino también globales, permitiendo con ello acortar las brechas del conocimiento a través de las fronteras, especialmente en los países en desarrollo, donde es necesario consolidar el entendimiento mutuo y la colaboración interinstitucional. Sin más, agradeciendo mucho su atención y asistencia, nos despedimos recordándoles que el día de mañana, 9 de abril, las actividades inician a las 9 de la mañana con la conferencia internacional Retos de la Educación Agrícola a cargo del doctor Ricardo González Moradas, quien es Academic Advisor de la Provost Atlantic International University de Miami, Florida, Estados Unidos. Gracias por su asistencia y su participación. Que tengan un excelente día. Gracias y hasta mañana. A todos y todas. Hasta luego. Gracias, hasta mañana.